correo que me cayó a mí anteayer, porque hablamos en la brújula de la economía, habló Ignacio Rodríguez Burgos del último teorema de Fermat, y lo explicamos allí, pues claro, no lo explicamos, en realidad lo que contó Ignacio es cuál era el título que eligió el diario El País en una ocasión, una ecuación que decía algo así como x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n, y me dice Alberto, es que no explicáis bien las cosas. Hola Parisi, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Pues claro, Hombre, para eso estás tú, para explicar estas cosas, nosotros no... No, yo tampoco es que te eche la bronca, pero bueno, es que hablasteis de ello como si fuera, bueno, El País pues decidió poner una ecuación en el titular. Hombre, vamos a ver, estamos hablando del último teorema de Fermat, ¿sabes? Estamos hablando de algo que es un mito en la historia de las matemáticas. Es el problema que durante 358 años venció a un ejército de matemáticos, desde Euler hasta Gauss. O sea, vaya si se merecía una portada, y 2 o 3 portadas también. Bueno, eso dijimos, que de hecho elogiamos el buen criterio periodístico y matemático del diario El País al destacar tanto ese asunto. Sin ninguna duda. O sea, a mí me parece una de las historias del siglo XX, sin ninguna duda. Así que hoy déjame que te cuente la historia de cómo Andrew Wiles venció a este teorema hace casi 20 años ya. Bueno, pero antes aclárame una cosa. Dices que es un teorema. Sí. Y sospecho que no es lo mismo, o sea, que hay que decir que la palabra adecuada es teorema porque cualquier otra no se ajustaría a la realidad. ¿Qué es un teorema, entonces? Vale, bueno, es muy fácil. Un teorema es un resultado demostrado, ¿no? Y se opone a lo que es una conjetura, que es, digamos, un resultado que creo que es verdad, pero que no sé cómo demostrar. ¿Vale? O sea que en realidad el último teorema de Fermat se pasó esos 358 años siendo la última conjetura, ¿no? Vale. Y cuando fue demostrado en el año 95, entonces sí que se convirtió en un teorema. Muy bien, pues ahora explícanos con palabras muy sencillas, en qué consiste el teorema. Pues mira, no podría explicártela con palabras complicadas ni aunque quisiera, porque es que parte de la magia de este teorema es lo increíblemente fácil que es. Vale, mira, fíjate, a ti te suena el teorema de Pitágoras, ¿no? Sí. El teorema de Pitágoras dice que si tú tienes un triángulo rectángulo, las longitudes de los lados están relacionadas. Sí. Si elevas al cuadrado los dos lados más cortos y los sumas, eso te da el cuadrado del lado más largo. Eso es. O sea, tienes x cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrado. Sí, señor. La ecuación de Pitágoras. Bueno, esta ecuación tiene muchas soluciones, tiene una para cada triángulo. Y entre ellas hay algunas que son números enteros, o sea, números indecimales, ¿no? Por ejemplo, tienes 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, da 9 más 16, eso es 25, y es 5 al cuadrado, ¿no? Bien, sí. Vale, pues lo curioso es que si cambias los cuadrados de esa ecuación por cubos, x al cubo más y al cubo es igual a z al cubo, ya no encuentras ninguna solución con números enteros, ni una. Y tampoco con 4 o con 5 o con cualquier otro número. O sea que esta ecuación, maldita la gracia, solo tiene soluciones con doses, o sea, en la forma del teorema de Pitágoras, ¿no? Y de ahí la ecuación que tú has dicho, x a la n más y a la n es igual a z a la n. Esta ecuación solo tiene soluciones enteras cuando n es 2 o 1. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Claro, ¿por qué? ¿Qué capricho tan extraño tienen los números enteros para que ningún otro exponente tenga solución? Claro, intuyo que el señor Fermat fue el primero en darse cuenta de todo esto. Bueno, no fue exactamente el primero. Bueno, Fermat es que era un personaje, ¿no? Era un hombre de una época en la que la ciencia se hacía de otra manera, ¿no? Era una cosa un poco más privada que pública. Él en realidad no era matemático, él era abogado. Era abogado y parlamentario en el siglo XVII, en Francia. Pero lo que pasa es que tenía un talento descomunal para las matemáticas. Él era un matemático amateur y le gustaba proponer acertijos y problemas a los profesionales, ¿no? A lo largo de su vida afirmó en varias ocasiones: he demostrado este resultado, tal o cual problema, pero no te doy la demostración. Él pretendía como dejar deberes a la posteridad, ¿no? Y en una de aquellas, pues se le ocurrió afirmar que había demostrado este resultado, ¿no? Que x a la n más y a la n no puede ser igual a z a la n con números enteros. Entonces, poco a poco, los acertijos de Fermat se fueron resolviendo, se fueron demostrando, pero este en concreto pues era bastante tenaz. Entonces, imagínate cómo debía de sentirse un matemático del siglo XIX, ¿no? Pensando, el pavo este hace 200 años
demostró este resultado tan sencillo y yo, que sé más matemáticas que él, no sé cómo hacerlo, ¿no? Frustrado. Exacto, Muy así que frustrado. bueno, esto adquirió una fama casi mítica, como el último de los teoremas de Fermat que quedaba. Vale. Por eso es el último, claro, es el último que quedaba por convertir de conjetura en teorema, entiendo. Bueno, Eso es. y hubo que esperar entonces a finales del siglo XX, o sea, hace no mucho tiempo, para verlo demostrado. Bueno, no solo eso, es que además lo tuvimos que demostrar de rebote. Porque ya que es una afirmación sobre números, sobre relaciones entre números, esperábamos que la solución viniera de la teoría de números, pero hizo falta hacer un requiebro raro. Hubo en los años 80 un conjunto de matemáticos que descubrieron que si hubiera números enteros que resolvieran la ecuación de Fermat, ellos podían construir una curva con unas propiedades muy, muy raras. Hay una familia de curvas que se llaman curvas elípticas, no da tiempo a explicar muy bien cómo son, pero si te las quieres imaginar, son como una gota de agua que cae desde el techo, ¿no? Hay una película de agua muy finita y de ahí se forma una especie de montañita que acaba cayendo, ¿vale? Bueno, pues estas curvas tienen una serie de propiedades que las hacen muy, muy simétricas, que hace posible estudiar con ellas objetos más complicados que ellas, o que a primera vista parecen más complicados, y lo que estos matemáticos encontraron en los años 80 es que si la ecuación de Fermat se cumpliera, con esa solución podríamos fabricar una de estas curvas que no tendría ninguna de esas propiedades tan estupendas. Así que, de repente, la cuestión sufrió un giro total. Ya no había que romperse la cabeza contra la pared de la ecuación, porque si alguien demostraba que todas las curvas elípticas tenían estas propiedades buenas, que la curva que se habían imaginado Fry y sus colaboradores no podía existir, esto era lo mismo que decir que no había ninguna solución para la ecuación de Fermat. Me estás diciendo que un problema que llevaba 350 años en el aire se resolvió en 10 años gracias a este avance. Exactamente. Bueno, vamos a ver, y al César lo que es del César, ¿no? Hizo falta un tipo completamente extraordinario como es Andrew Wiles, ¿no? Tú piensas que este caballero se hizo matemático por el último teorema, ¿no? Lo descubrió a los 10 años, en un libro. Y claro, como es tan sencillo, como es una afirmación entre números, lo entendió y dijo, yo quiero resolver este teorema. No sé si se convirtió en... No sé si sería correcto decir que fue una obsesión, pero sí se convirtió en una especie de motor de su carrera, ¿no? Y fíjate, hay muchas maneras de hacer esto que llamamos cumplir la ilusión de una vida, ¿no? Pero bueno, enamorarse de una conjetura y conseguir convertirla en teorema... Es muy bonito. Eso sí, hay que reconocer que Wiles tiene estilo. Es una historia de amor peculiar, pero muy bonita. Pero ojo, que le costó muchísimo esfuerzo, porque pasó 7 años trabajando en solitario en este problema y no se atrevió a decirle nada a nadie. Porque claro, trabajar en un problema de 350 años de antigüedad, la gente te diría, no pierdas tu tiempo, no persigas esta serpiente marina, que no vas a conseguir nada. Claro, sal por ahí, conoce chicas, eso es lo que te dicen en una situación como esta. En lugar de enamorarte de una conjetura, pues intenta enamorarte de algo más. Bueno, vamos a ver, él estaba casado con una mujer, no se ha dicho, tampoco era la conjetura el único amor de su vida, no vamos a decir aquí que Wiles era tan raro. Seguramente para él la mujer también era un poco conjetura, porque no la entendía. Bueno, entonces, ¿cómo se produjo el desenlace? Bueno, pues después de pasarse estos 7 años trabajando en solitario, de manera completamente callada, había gente que pensaba que se había dejado la investigación incluso, cuando casi lo tenía, cuando estaba a punto ya de publicarlo, hubo un colega que encontró un error. Un maldito error que daba al traste no con el trabajo, que era un trabajo buenísimo en esta teoría de curvas elípticas, pero sí con la demostración del último teorema, ¿no? Entonces, él afrontó el error, empezó a verlo, empezó a analizarlo, pasaron meses y este error resultó que tenía raíces muy, muy complicadas de arrancar en su demostración. Hasta que un día, de repente, sin previo aviso, le llegó la inspiración de verdad. Yo pagaría por haber podido presenciar ese momento. Yo os he traído un audio en el que Wiles recuerda ese instante. When suddenly, totally unexpectedly, I had this incredible revelation. Dice, cuando de repente, de manera inesperada, tuve esta revelación. It was the most important moment of my working life. Es el momento más importante de mi vida. Nothing I ever do again will. Sorry. Dice, nada de lo que haré en el futuro podrá... Y no consigue acabar la frase, ¿no? Esto demuestra hasta qué punto es un momento que no se puede comparar con nada, ¿no? Bueno, bonito. ¿Ves cómo era muy bonita la historia de amor
Sí, del matemático y la conjetura. Yo la comparo de verdad a una historia de amor. A mí me parece algo extraordinario lo que este hombre tuvo. Y bueno, esta idea le vino en septiembre de 1994 y con esta idea reparó el error. En apenas unos meses, la última conjetura de Fermat se había convertido en un teorema y estaba publicada. Qué bonito. O sea, esto es una historia de matemáticas de esas que pasan solo una vez cada 300 años. No es ninguna tontería. Bueno, pues ya la siguiente la contamos entonces. 2313. ¿Dónde estaremos? 14. Adiós, Alberto, que tengas un feliz fin de semana y hasta Un abrazo, el viernes que viene. Cuídate mucho. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.